¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Espero que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El mundo ha tenido grandes reformadores. La palabra de Dios también nos muestra personas que llamaron al pueblo y a la iglesia a una gran reforma, como es el caso, por ejemplo, de Nehemías en el Antiguo Testamento y Jesucristo en el Nuevo, el gran reformador, el reformador de todos los reformadores. En la era cristiana, en el siglo XVI, se produjo un movimiento de reforma sin precedentes llamada la Reforma Protestante. Pero, ¿cuáles fueron las causas por las cuales se produjo este movimiento de reforma? La Iglesia Católica Romana ejercía gran control y gran poder sobre todas las personas y las actividades de esos entonces. La doctrina de la Iglesia no solo determinaba lo que los hombres tenían que creer, sino también cómo debían creerlo. La venta de las indulgencias había traído a la Iglesia gran riqueza, pero había sumido a las personas en la ignorancia y en toda clase de males. Fue en este contexto, en el año 1517, cuando el Papa León X recaudaba los fondos producto de la venta de indulgencias para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, cuando Martín Lutero clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis donde él se opone a esta posición, a esta idea de la Iglesia y también del Papa. Esto fue lo que dio origen también a todo lo que es la Reforma Protestante. Recordemos, hermanos, que Juan Wycliffe y Juan Hus, siglos antes de Lutero, habían sido declarados culpables de herejía y a Juan Hus lo condenaron a la muerte en la hoguera, ahí en la plaza pública. También la Iglesia había abandonado las funciones espirituales y se había dirigido especialmente a la recaudación de fondos y también a hacer rica la Iglesia Católica. Al abandonar sus funciones espirituales, se habían dirigido especialmente a las cosas más comunes de la vida y vivían en una extravagancia, y la vida del clero era completamente diferente a la vida del pueblo. Los crímenes más terribles se cometían en nombre de la Iglesia y la vida disoluta era característica de los representantes de la Iglesia de ese entonces. Las doctrinas bíblicas se habían cambiado por las doctrinas de la Iglesia. El mandamiento de Dios por el mandamiento de los obispos y la autoridad de Cristo por la autoridad del Papa. La Biblia era prácticamente desconocida en ese tiempo y se comercializaba con la fe y se había monopolizado la salvación. Por lo tanto, se hacía necesario un movimiento de reforma con urgencia. Dios, motivando y levantando a hombres en diferentes lugares de Europa, ellos con una fe inquebrantable en las Santas Escrituras, querían llamar la atención de los dirigentes de la Iglesia para que se volvieran al Dios de la Biblia y consideraran la palabra de Dios para un cambio radical, no solamente del pueblo, sino también de ellos. Estas cosas dieron origen al movimiento de reforma. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de este movimiento de reforma? En el pueblo, por ejemplo, hubo un gran despertar. Solamente habían escuchado anteriormente doctrinas de los hombres y muchas cosas que los apartaban de Dios. Pero cuando la clara exposición de los distintos reformadores le dieron al pueblo el verdadero sentido a la palabra y los pusieron en contacto solamente con Dios, y que el perdón se recibía por la fe y no se pagaba por él, fue algo sin precedente en la vida de ellos. Recibieron el mensaje con mucha alegría y fueron libres de la superstición y de las cadenas que la Iglesia le había puesto al pueblo en ese entonces.
Un gran movimiento, un gran despertar hubo en distintos lugares de Europa. Sin embargo, la Iglesia también hizo su obra. Ahí se crea la Contrarreforma, que fueron una compilación de dictados, dictámenes que iban en contra de todo lo que es el movimiento Reforma y todo lo que era la doctrina de la fe reformada. Nacen también los jesuitas, una orden de inteligencia del papado para contrarrestar esta obra del Señor. No escatimaban costos ni medios para poder alcanzar el fin. De ahí viene la gran famosa frase que el fin justifica los medios. Eran muertos personas, mucha gente. No se determinaban si eran personas encumbradas, no se respetaban la vida de príncipes, no se respetaban la vida de ancianos, de mujeres embarazadas, de niños, de familias enteras. Todos ellos eran condenados solamente por el hecho de creer en el Dios de la Biblia y de la forma que la Biblia lo explicaba. Apreciados hermanos, apreciados amigos, fue una época terrible, de mucha oscuridad, pero en la oscuridad el Señor levanta a hombres, levantó esos hombres para llevar adelante con una fe inquebrantable la palabra de Dios a sus vidas. Hoy no estamos mejor que esos tiempos. Se hace necesario una obra de reforma. Y la única esperanza de un despertar en nuestros días es la adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días del siglo XVI. La Biblia, y solo la Biblia, como norma de fe y disciplina y la autoridad máxima del Señor, porque se nos dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios les bendiga.